Papaya, el programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero, el show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Son las 9:18, a esta hora de inicio del show de la papaya a través de Exa FM. El día sábado asistimos los ecuatorianos, asistió el mundo, porque soy de los que piensan que para buena parte del mundo estos hechos son relevantes para quienes están detrás de los temas políticos, de los temas comerciales. En fin, sucedió algo muy importante, la toma de posesión del presidente Daniel Noboa, que no pasó en lo absoluto desapercibida, por donde más nos debería interesar que tenga algún nivel de trascendencia. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, país que envió una comitiva, una delegación importantísima a la posesión, y que además han hecho declaraciones por demás interesantes y alentadoras respecto de su presencia en nuestro país y de las expectativas que tienen. Eso, por resumir de una manera casi cruel, lo realmente trascendente. Pero lo que, sin lugar a dudas, captó la atención de muchos, mereció editoriales incluso, de periodistas que normalmente son muy críticos con el presidente, es destacar las virtudes de su discurso de posesión. Repito, destacar las virtudes de su discurso de posesión. Y es innegable que se trató de un gran discurso. ¿Y por qué se trató de un gran discurso? Primero, porque su presentación ha sido tremendamente destacada. Esto en comparación a discursos anteriores, al propio discurso de posesión del mismo presidente Noboa en el periodo anterior. Esto marca una diferencia bien importante. La forma de expresarlo, la forma en que conecta, el contenido mismo de su discurso. Ha sido un discurso importante porque ha dejado mensajes claros. Ha sido un discurso importante sobre todo porque estuvo repleto de conexiones emocionales, que él las maneja muy bien y que hoy supo expresarlas casi que a la perfección. Algunos rostros de sorpresa, alegría, de admiración al momento en el que él concluye su discurso, creo que son la mejor fotografía de lo bien que le fue en su exposición, de cuánto estuvo a la altura del momento y de lo que él ha construido para ese momento. Pero luego viene la discusión de esta otra parte del país que no necesariamente es en contra del presidente Noboa, sino que probablemente no termina de comprender estos nuevos códigos comunicacionales que en cambio el presidente parece dominarlos a la perfección. Estos nuevos códigos que tienen que ver con, por ejemplo, un discurso diferente. Un discurso que está dicho en palabras que la gente entiende, no en formas que tal vez podrían contener los libros. Un discurso que está hecho para la gente, no para los políticos, podría decir alguien, pero esto que todavía suena muy abstracto, en realidad hay que aterrizarlo aún más. Es un discurso que ha logrado emocionar a quien lo ha visto y lo ha escuchado. Y esta es la parte fundamental, porque la política evidentemente ha cambiado. Y los políticos están en la obligación de evolucionar de la mano de cómo la gente ha ido cambiando. Hoy que todos nos disputamos, todos los que estamos trabajando en esto, y diría yo que todos, sin excepción, nos disputamos la atención de otra persona, y cada segundo es importante porque cada segundo esa persona recibe miles de mensajes y contenidos. El lograr captar la atención de la gente es mucho más complejo. Por eso no estamos para discursos en donde habría que demostrar lo erudito que es uno utilizando palabras y oraciones complejas. Y mejor te iba cuando menos te entendían. Todo cambió. Esa es la parte que probablemente muchos, por un tema generacional, por un tema de formación, por un tema de su origen mismo, les cuesta comprender. Hay otros que lo están entendiendo bien, y hay otros que lo dominan. A unos nos corresponde adaptarnos a las nuevas formas, otros nacieron con las nuevas formas, y ese creo que es el caso del presidente de la República. El cierre de su discurso ha sido realmente notable en todo sentido, en su contenido,
Pero insisto, sobre todo en esto, en la emoción que logra contagiar. Aquí está esta parte final del discurso del presidente que además, insisto, si te concentras en la forma, es ciertamente emocionante, pero en el fondo, caramba que dice mucho. Aquí está el presidente Noboa. El sábado en la toma de posesión este fue el cierre de su discurso. De liderazgo, de hacer las cosas diferentes, de golpear 1000 veces con tal de lograr nuestros objetivos. No creemos en la comodidad, no venimos a heredar moldes viejos ni a maquillar errores. Venimos a romper ciclos, a hablar claro, a decir que lo que nadie se atrevió. Ya no se trata solo de llegar, se trata de transformar, de entender que el cambio real no es instantáneo, pero sí posible si hay carácter, si hay convicción, si hay coraje para incomodar lo establecido. Y lo tenemos porque si algo sabemos hacer es insistir, incomodar y empujar hasta ser triunfantes. El futuro es nuestro. Tengamos el coraje para creer en nuestro país y empujarlo hacia adelante. Reclamemos con valentía lo que nos pertenece. Es momento de dejar atrás el miedo, la indiferencia y el conformismo. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito. La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola. La escribimos nosotros. Muchas gracias. No, fantástico, realmente fantástico. Yo te recomiendo que lo escuches una y otra vez porque como son tantas las cosas que se dicen en tan poco tiempo, vale mucho la pena considerarlo. Y estos discursos de posesión, que no son los mismos discursos de cuando llega el primer mandatario y llegará el próximo año en la misma fecha, a la misma asamblea, a ofrecer un informe a la nación, tienen más bien el objetivo de invitarnos a creer y a soñar. No se trata de que a este discurso el presidente Noboa tenía que llegar a rendir cuentas de lo que ha sido su periodo transitorio. Él está tomando posesión en un periodo completo, el primero completo al que él puede aspirar. Y a eso se refirió, a la forma en que él entiende la responsabilidad que está asumiendo. He visto muchas observaciones de gente que, con mucho criterio, por supuesto, elevando las expectativas como corresponde. He visto, esas observaciones que exigen más, pero exigen más de los hechos después del discurso. Y evidentemente este es el ánimo que debe predominar en el país. Que este discurso, que insisto y no me canso de reiterar, me parece realmente extraordinario, se concrete en las acciones, se concrete en los resultados. Porque entonces cuando el presidente te dice a vos, el cambio es posible, no es inmediato, pero sí lo podemos lograr, siempre y cuando no dejemos de trabajar, entonces sabes que hay un rumbo y sabes que se estarán y se tendrán que hacer día a día las cosas que se tienen que hacer para lograr superar todos los problemas que nos rodean hoy, de inseguridad, tal vez el más dramático, el económico, el de empleo, sobre lo cual incluso ha hecho un anuncio muy importante en su discurso relacionado con la importancia y la trascendencia que tendrá la obra pública en el país con ese propósito, el de generar empleo, y el rol que se le admitirá cumplir a la empresa privada dentro de esta lógica. Estos son anuncios muy importantes, pero más importantes todavía son las delegaciones que estuvieron presentes. En efecto, no estuvimos rodeados de 7, 8, 9, 10, 11 primeros mandatarios. No estuvo aquí Maduro. No estuvo, me refiero al pasado, Evo Morales. No estuvo el presidente de Irán. Estuvieron delegaciones que vinieron para buscar verdaderos acercamientos con cara a posibles acuerdos de inversión, que es lo que realmente en el contexto internacional y de relaciones internacionales el país necesita. Repito, lo de Estados Unidos y las declaraciones posteriores es realmente alentador. Préstale atención a lo que va a ocurrir, porque está clarísimo que el mensaje que el presidente ha asumido como su obligación es que aquí no hay tiempo que perder. Y tenemos que estar muy pendientes, por ejemplo, del trámite del primer proyecto de ley que el presidente ha enviado a la Asamblea Nacional. Porque las cosas tienen que ir sucediendo paralelamente. Y en la medida que así ocurra, ojalá pronto podamos ver los primeros resultados de una gestión a la que todos los ecuatorianos tenemos la obligación de desearle lo mejor. Es que esto es solo elemental.
Y no solo de expresar deseos, sino de empujar cuanto sea posible y de nosotros dependa para que así ocurra. Es que es solo elemental. Otro de los ingredientes fundamentales de lo ocurrido el sábado es que sucedió en ausencia de quienes muchos consideramos no tienen una agenda pro país. Y lo han demostrado. El sábado intentaron tener presencia, al menos en redes sociales, con mensajes que más bien atentaban contra lo que estaba ocurriendo, contra la imagen del país, sin éxito, sin trascender como últimamente ocurre con ellos. No cesarán, sin embargo, y sus esfuerzos se verán en la asamblea, probablemente se vean en los gobiernos locales que dominan, y por eso es fundamental que todo el resto del país, consciente de que no se trata del éxito de un político, sino del éxito del presidente del Ecuador y por tanto del Ecuador, estemos dispuestos a tomar siempre la postura que corresponde para beneficio del país. Que las cosas que se dijeron se concreten en hechos, exigencia, no solo aspiración y deseo. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Buenos días, este es el show de la papaya. Aquí comienza la última semana del mes de mayo. Te damos la bienvenida. En vivo desde la cabina de Exa FM en Quito.